oyentes de U Rosario Radio y de estos podcasts, que son los llamados podcast UR, aquí hablamos de distintos temas, de proyectos académicos, investigaciones. Y bueno, el día de hoy, en estos momentos, nos encontramos con Humberto Rojas Rodríguez, el líder del proyecto de regeneración de la naturaleza, la humanidad y la civilización COP16. Humberto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Karen, Karen, ¿cómo estás? Muy bien. Maravilloso que estés bien. También una pregunta para los colombianos. Espero que aun cuando la tormenta esté fuertecita, estén muy bien. Perfecto. Entonces, cuénteme qué nos motivó a desarrollar este proyecto de regeneración integral. Karen, la motivación es la motivación que tienen todos los habitantes del planeta. Todos vivimos en el mismo planeta, en las mismas circunstancias en que vive el planeta, con posibilidades, con dificultades y con enorme cuello de botella, especialmente de la civilización. Perfecto, y bueno, cuénteme ya como tal de este proyecto, ¿cómo visualiza la implementación de la agricultura orgánica e ecológica en contraste con los métodos convencionales que se presentan aquí en Colombia? Sí, es completamente posible, Karen, regenerar la naturaleza sobre el planeta. La biodiversidad, increíble, pero completamente posible. En los últimos 36 años, nosotros en La Calera, aquí cerca de Bogotá, hemos hecho 2-3 oasis de biodiversidad natural, a donde brota el agua natural de abajo hacia arriba. O sea, llueve y el nivel freático, conforme se ha ido formando capa vegetal y selva, o sea, biodiversidad, ha ido subiendo el nivel freático y además de eso, las lluvias, cuando llueve una vez al mes, ojímetro, esas lluvias empapan el suelo, que es ya capa vegetal con microbiodiversidad. Esa tarea la hicimos en los últimos 35 años. En un oasis, en el otro llevamos 15. Y en ambos va hermosa la biodiversidad, los suelos, la capa vegetal, la microbiodiversidad y por tanto la evaporación de agua permanente durante los 365 días del año. Perfecto, entonces Humberto, según lo que me explica, es que este proyecto hace que la naturaleza se regenere por sus propios medios, o sea, no necesita de ciertos elementos adicionales. Es así. Lo único que se necesita para crear biodiversidad, capa vegetal, lluvias y otra serie de fenómenos similares, lo único que se necesita es la comprensión de la naturaleza, que se comprende en la medida en que uno va incursionando, conviviendo, traveseando con ella. No se aprende en los libros, se aprende en la naturaleza, se comprende en la naturaleza. Y nuestros niños, todos, el sistema educativo, todo, debe volver a la naturaleza para aprender. Claro, y ahí me surge la pregunta de que usted menciona la importancia de la educación y la formación de los jóvenes, de los niños en el proyecto. Entonces, ¿cómo plantea integrar esta educación para asegurar el éxito a largo plazo de la regeneración de la biodiversidad? Sí, Karen, y oyentes, podemos perfectamente regenerar la naturaleza, o sea, la biodiversidad entre ellas, ¿no? Las selvas.
la microbiodiversidad, los suelos, todo eso se puede regenerar. También podemos regenerar la civilización. ¿Sabes, Karen y oyentes, que la humanidad es determinativa de lo que hace sobre el planeta? Tenemos claro que la humanidad es determinativa y también autodeterminativa. O sea, tiene la facultad natural para regenerar lo que hemos destruido, volver a construirlo. O sea, podemos del arrasamiento de la naturaleza, de la biodiversidad, de las selvas, podemos volver a reconstruirlas perfectamente. El ser humano, la humanidad, tiene la facultad de ser determinativa del medio natural. Y me gustaría que los oyentes pusieran en duda esta afirmación. Claro, Humberto, y es que también es muy importante ir formando a los jóvenes y a los niños en estos temas, por lo que, como bien lo decía, nosotros somos como tal el futuro de la naturaleza. Entonces, continuando con otros temas, usted habla sobre la cultura común global humana. ¿Cómo imagina que esta cultura puede promover la paz y la solidaridad en diferentes comunidades? Karen, muy buena esa pregunta. Y te voy a contestar con otra pregunta. La tengo escrita. ¿Dispone Colombia, la humanidad, de un proyecto global de una teoría que la conduzca al futuro? ¿Qué opinas? ¿Sí la tiene? Pues yo creía que estamos trabajando en ello. O sea, algo concreto no. No. Y te voy a comentar. El problema económico no lleva sino 50, 100 años. Antes no se conocía el problema. Y hasta hoy, en 50, 100 años, 8.000 billones de habitantes en el planeta y no tenemos un proyecto común, global, o una teoría que conduzca a la humanidad al futuro. Lo afirmo también, lo quieren poner en duda y dudarlo, confirmarlo o rechazar esta afirmación. Karen, de las facultades de la universidad, qué lástima que no estuvieran en cadena en este momento para trabajar. Qué lástima. Y otra pregunta, ¿dispone Colombia, la humanidad, de una estructura cultural que se exprese a través del sistema educativo y la juventud nacional y global, o no dispone de nada? ¿De qué sirve tanto estudio, tanta teoría, tantos artículos, tantas exposiciones, si no dispone la humanidad de una teoría, de un proyecto que la conduzca al futuro? ¿De qué sirve? ¿Es duras estas preguntas? ¿Qué opinas, Carlos? No, claro, es que ahí bien como usted mencionaba, pues, exacto, de qué sirve tanto estudios y como tal nosotros no interiorizamos lo que realmente está pasando en Colombia, en la naturaleza, o sea, y en todo el territorio tan bonito que tenemos. Entonces esto es algo importante que los oyentes... La academia, la ciencia, etcétera, son constructivas, y yo le diría que plenamente constructivas y conducentes
conducentes a la función propia de la civilización, al rol propio de la civilización. Y además de eso, diría que con éxitos estrambóticos, el fruto de la academia, de la ciencia, de la literatura, de la investigación, de la civilización. Pero lo común de la humanidad, otra pregunta, flota bien similar a la ciencia, a las especializaciones, al conocimiento teórico, etcétera, o está completamente rezagado. ¿Qué opinas, Karen? Bueno, Humberto, a ver qué le comento. Yo siento que la investigación va cada vez más desde la academia, o sea, desde donde estamos nosotros en un punto muy aparte de lo que realmente está pasando. Sí, bueno, y tú me preguntabas sobre cómo regenerar los suelos. Así es. ¿Sí? Y te voy a comentar. No se necesita plata, ni teorías. Se necesita solo observar la naturaleza por cada ser humano que quiera regenerar la naturaleza. Solamente observarla. Y al observarla, descubre, como es natural, que sacando las manos del hombre del terreno, de la finca, de la hacienda, del predio, sacando la mano del hombre y los animales domésticos, y la naturaleza y la biodiversidad empiezan a expresarse, y se expresan y se transforman en selvas, en biodiversidad, en microbiodiversidad, en suelos ricos, ¿sí? En capa vegetal riquísima, en almacenamiento de agua, que no nos damos cuenta, pasan los siglos y no nos damos cuenta. El agua que llueve va a los ríos, a los chorros, a los ríos y al mar. Y como la superficie de la tierra, de las fincas y del planeta está petrificado por falta de selva y de capa vegetal, ¿sí? Esa agua va al mar y no penetra en las tierras. Al sacar los animales domésticos y la mano del hombre, se empieza a formar capa vegetal y empieza a almacenar agua y a retener agua. Así que cada lluvia, cada aguacero se estanca, se almacena en el suelo, en la capa vegetal, y luego la difiere día a día durante 365 días. ¿Qué opinas con ese detallito? No, claro, sí, es que como tal la naturaleza es perfecta y ella va forjando sus propios procesos. Exacto, exacto. Ver lo elemental que es y no lo hemos hecho. Así es, así es. ¿Ah? Por eso surge la pregunta de cómo ve la relación entre los intereses particulares y la necesidad del medio natural en búsqueda de un equilibrio sostenible. Va muy ligado a lo que me estaba comentando anteriormente. Oh, esa pregunta me encantaría respondérsela, pero quisiera comentarle otro detallito unido al anterior. El anterior, recordemos que para regenerar la capa vegetal, los suelos y la microbiodiversidad y por tanto la macrobiodiversidad como paso siguiente, que no es más sino sacar las manos del hombre por 1, 2, 3, 5, 10 años y empieza a formarse capa vegetal, también los animales domésticos. Y formada la capa vegetal ya tenemos un inicio de biodiversidad y podemos volver a tener sobre el planeta, medio planeta, el 30%, lo que querramos, de suelos fértiles
microbiodiversidad y macrobiodiversidad. Podemos volver a tenerlo. Ahora, te comento, Carmen, un detalle unido a ese. Nosotros tenemos la cordillera de los Andes. Y allí está asentado el 80% aproximado del campesinado de Colombia, aguantando hambre, necesidades y pobreza, miseria. Y eso genera descomposición social que se expresa en todas las formas. Y le echamos la culpa a esto, a lo otro. Y resulta que esas tierras de cordillera, donde está el 80% de la población campesina, puede perfectamente voltear, cambiar de improductiva, como es hoy, a productiva. Se puede en toda la cordillera lograr que los campesinos, la producción, se eleve de 1 a 5. Oiga, Karen, se eleve de 1 a 5 la producción y baje de 5 a 1 los costos, con un solo detallito elemental, decía Steve Watson. Un solo detallito, Karen. Montar una central nacional que intercomunique el productor de la cordillera de los Andes de Colombia con el consumidor y los intermediarios, agregándole con los proveedores de insumos. Eso es todo lo que hay que hacer. Y se puede empezar con 3 personitas mañana, sin presupuesto. Y se resolvería el problema total en todos los aspectos del campesinado de la cordillera de los Andes. Nosotros lo hemos hecho con nuestras manos, lo hemos trabajado, lo hemos experimentado, lo hemos comprobado. Adelante ahora sí, Karen. No, sí, claro, es que ya, bueno, con esa información ya nos queda pues todo el proyecto mucho más claro. Y entonces vuelvo y repito la pregunta, que es ¿cómo ve la relación entre los intereses particulares y la necesidad del medio natural en la búsqueda de un equilibrio sostenible? Te comento, Karen, la necesidad, por lo que es un tema a veces es complejo y es elemental, y podríamos hacerlo elemental. La necesidad es natural. Para ubicarlos, Karen, colombianos que están escuchando, la necesidad rigió la vida humana de la especie como fuerza principal hasta iniciada la civilización. Iniciada la civilización, empezó a regir el interés particular, que es la fuerza que rige la civilización. Eso estará claro en toda la academia, en todo el mundo, en los textos. ¿Qué opinas? Bueno, entonces, si eso es así, hay que verificarlo. Yo lo suelto para que lo verifiquen. Si la necesidad es así, es la que rigió la humanidad antes de la civilización. Y el interés particular es la fuerza que rige la civilización, o sea, a partir de ello y todo su desarrollo y evolución hasta el día de hoy. ¿Qué opinas, Karen? No, pues es que
un tema bastante amplio del cual se pueden sacar muchos temas, entonces El equilibrio. que la civilización y todo se rija solo de ciertos aspectos es algo complejo. Pero a la vez, Karen y oyentes, es supremamente elemental. Así es. ¿Y cómo se resolvería esto en 2 palabras? Después hay que explicarlo y la explicación se lleva años de investigación o décadas, o hartas décadas. No se llega a estas conclusiones con una lectura muy cuidadosa de una obra muy sabia. Para llegar a eso es algo más. Y le voy a comentar otro detallito, Karen, oyentes. Para resolver la crisis general de la humanidad y de todas las crisis chiquitas, se requiere equilibrio entre 2 fuerzas poderosísimas, la que te acabé de mencionar, la necesidad, y la que te acabé de mencionar, el interés. El equilibrio entre la necesidad y el interés. Porque aquí está formado, y eso sí lo maneja la ciencia, una contradicción antagónica, o sea, de vida a muerte, entre la necesidad de la naturaleza, la necesidad de la humanidad, la necesidad de la misma civilización, que está en crisis. Se requiere volver o lograr o hacer el proceso, la humanidad, un camino hasta lograr un equilibrio, pasarlo de antagónico como está ahora, o sea, una contradicción antagónica de aquí a Pekín, y esa contradicción bajarla hasta que llegue a nivel de contradicción complementaria, lo cual es completamente posible porque, como te había dicho, la humanidad es determinativa del medio, o sea, tiene la potestad natural para hacerlo. Porque se argumenta que el ciclo de civilización que estamos recorriendo tiene una fuerza poderosa imbatible. Y yo les quiero traer el mensajito de que eso es cierto, completamente cierto. La fuerza que arrastra la civilización, que desarrolla, evoluciona y proyecta la civilización es poderosísima, imbatible. Pero también les quiero comentar que la humanidad tiene una necesidad imbatible también, insuperable, grandísima, imposible de manejar. Y cualquiera diría que la fuerza de la naturaleza nos lleva al futuro y tenemos que entregarnos. Pero eso no es así. Hay 2 razones por las cuales esto no es así. La primera es la necesidad, que mientras que exista la vida, existe la necesidad. Y la necesidad es la fuerza que rigió y que rige la vida en el planeta, no solamente la especie humana, sino la vida en el planeta, incluida la especie. La necesidad es la fuerza natural que rige la naturaleza. Poderosísima. Es muchísimo más poderosa que la fuerza que rige la civilización. Entonces contamos con la necesidad cada día mayor en el globo, la necesidad de la naturaleza, la necesidad de la humanidad y la necesidad de la civilización. Las 3 están en crisis ascendente y cada día tienen más necesidad. La fuerza de la necesidad es impetuosa, pero
a esa fuerza se le atraviesa la fuerza poderosa de la civilización en la cual vivimos. Y es una fuerza respetabilísima. Tiene el potencial para haberle dado origen a la civilización. Y ese es el interés particular. Para haberle dado evolución a la civilización. Desarrollo a la civilización. Es la fuerza natural de la civilización, natural de la civilización, no estoy diciendo de la naturaleza, de la civilización. Es una fuerza provisionalmente imbatible. Pero, como te dije, existe la fuerza de la necesidad, que es no solamente la necesidad de la especie y de la civilización, sino la necesidad de la naturaleza toda, de la vida toda, que también es muy poderosa. Y esa fuerza es potentísima y está arrinconada. Y además existe algo que descubrimos, y es que el ser humano en la civilización adquirió la facultad, la capacidad de ser determinativa del medio natural. Determinativa del medio natural y de la civilización, y lo demuestra día a día. Aquí lo estamos demostrando en este momento. La humanidad es determinativa sobre el medio natural y la civilización. Diariamente hacemos, deshacemos, cambiamos todo. La humanidad es determinativa. Y esa fuerza determinativa es poderosísima. Le muestra a la humanidad que sí es capaz. Karen, mil gracias por el ratico, y si tiene alguna otra pregunta, con muchísimo gusto. No, Humberto, pues ya con todo ese panorama y con todo ese dilema de la necesidad y los intereses personales, ya todo el panorama fue mucho más claro. Entonces, sin más, pues agradecerle también por las palabras y por todas las enseñanzas de esta pequeña entrevista. Muy pequeñita, sí. Hubiera sido si hubiéramos podido organizar un tantico con anticipación, una facultad de la universidad, o todas, con los decanos, etcétera, con las directivas, que estuviéramos compartiendo estos temas por este medio. Será mucho pedir que lográramos un tallercito de esa dimensión. Tendrá la universidad del Rosario la motivación para un tallercito de esa dimensión, incluso con los alumnos, por este medio. Claro, sí, o sea, podría ser un conversatorio con diversos temas, porque es bastante amplio. ¿Cómo te parece? No, sí, a mí me parece interesante. La idea sería gestionar, voy a hacer todo lo posible a ver si se logra el espacio y vamos conversando. Claro, ya te presento entonces a la doctora Gloria Robledo, directora de la fundación que trabajamos nosotros, para que tú le digas cómo podríamos empezar a maniobrar para un taller. Listo. Sí, señor. Karen, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la entrevista a don Humberto, muchas gracias por la universidad y por Rosario Radio. A la Universidad del Rosario, a quien quiero muchísimo, no soy egresada del Rosario, pero la quiero muchísimo.